Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor una vez más penetrar a sus hogares. Ya tenemos el permiso habilitado y ahí vamos a pernotar durante una hora compartiendo con ustedes las mejores informaciones acaecidas en la República Dominicana y más allá de los mares. Como siempre, pues Raúl Hernández comparte con nosotros este set. Buenos días, Raúl. Buen día, José Manuel. Buen día a los amigos televidentes que nos conceden el privilegio de sintonizarnos aquí en esta entrega de Visión Matinal en Cinevisión Canal 19. Estamos para ustedes. Gracias por el privilegio de sintonizarnos. Sabemos que están muchos en la mesa levantándose hoy temprano, van camino para el colegio, a llevar a los muchachos, camino para el trabajo, camino para su centro de educación, en sus actividades cotidianas. En este horario, lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, con la gracia de Todopoderoso, de Dios Creador, estamos aquí ante la figura máxima de mesa, porque siempre se ha dicho que el hombre propone, pero Dios dispone. Así es. Raúl, en el día de ayer, pues, tuve la oportunidad en la Pucamaima de defender, pues, mi tesis de una maestría que acabamos de realizar, el Derecho Administrativo Electoral, y nuestra tesis pues habla de lo que tiene que ver de la participación de la mujer en el municipio Santo Domingo Oeste 2002-2008. Así es que tuve ese honor, esa oportunidad, y le doy gracias a Dios porque siempre me ha ayudado a terminar de manera feliz todo aquello que yo me he propuesto. Qué bueno, los proyectos siempre hay que ponerlos en manos de Dios Todopoderoso. Sin Dios no hay nada. Y yo te voy a decir algo, Mesa, yo soy un testimonio. El que no cree en Dios, hay que caerle a galleta, patada, todo lo que usted quiera, pero que yo sí puedo decir y puedo comprobar de que la oración, oigan bien, el poder de la oración, eso es valedero cuando usted le pide a Dios. Y qué bueno que nuestro compañero José Manuel Mesa sigue avanzando en su formación. Te felicito, hermano, aquí públicamente en el programa. Por eso dice muy bien de ti, que tú has seguido continuando en tu formación posgrado, como se llama. Es decir, tengo entendido que ya esta es tu segunda maestría. Y mira qué bien, una maestría que cae en el marco de una situación donde el país amerita de tener una masa crítica de profesionales que trabajan en la materia electoral. Así es decir, ha habido muchas preocupaciones en la democracia nuestra, en la democracia, en la historia contemporánea reciente. Han ocurrido muchos hechos, muchas situaciones que implican la necesidad de que la Junta Central Electoral, los partidos políticos, fíjate la encuesta que se hizo en estos días, donde la gente tiene menos valoración positiva acerca de la democracia, y qué bueno que en el caso tuyo tomaste ese camino de, ¿verdad?, cursar una maestría, nada más y nada menos que en administración de procesos electorales. Así que mis felicitaciones para ti, hermano. Gracias, Raúl. Y en un momento, Raúl, donde se pide de que la mujer tenga una participación más activa. Claro. Pero ¿sabías tú, Raúl, que la República Dominicana está entre los países donde la mujer ocupa más espacio público? En el mundo, las mujeres solamente ocupan el 13% de los puestos públicos. Sí. En cambio, en la República Dominicana andamos por el 24%. Bueno. O sea que eso es interesante. No, por eso no. Eso es un titular para un periódico de circulación nacional. No todo está perdido, ¿verdad? Así es. Y es un avance significativo. Porque lo que yo noto, no sé cómo que Dari se ha quedado tranquila ahí. Entonces, dime, el dato que está diciendo Mesa, Dari, 13% en el mundo, y aquí 24%. Es decir, hay mujeres que son ministras, mujeres que son directoras generales, mujeres que están, ¿verdad?, en gobernadoras, diputadas, senadoras. Le mandamos una imagen a Manuela ahí. Bueno, interesante. Tenemos el jurado, ¿verdad? Nosotros estamos exponiendo, ¿verdad? Sí. No, pero para ti fue fácil esa posición, porque dime tú. Yo me imagino la reacción del jurado. Fue bastante interesante. No, qué bueno. Interesante. Enhorabuena. Pues en lo que viene, Manuel, vamos a seguir con las informaciones. Claro. No, yo quiero seguir contigo en lo académico, si tú me permites. Porque ya está, oye bien, es la primera vez
que nuestro invitado llega con nosotros aquí al estudio. Sí. Está con nosotros ya en el estudio y le vamos a dar Sí. el mayor tiempo posible al señor decano, al maestro Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Primada de América, que cumple, Mesa, el 28 de octubre de este mes, va a cumplir 486 años de fundada. La Así más es. antigua del Nuevo Mundo. Señores, Está con nosotros aquí ya. Raúl, a propósito de la UAS, Sí. el doctor Leonel Fernández, en su presentación con la prensa, hizo una historia de la UAS. Muy Y yo bueno. te puedo garantizar Sí. que cuando Leonel hizo esa historia de la UAS, a mí se me puso la piel de gallina. No, claro, O sea, muy lo que emotivo. significaba la UAS Para la juventud para dominicana. la juventud dominicana. Claro. Increíble, Dios mío. Claro, así es. Ojalá Entonces, que eso se pueda retomar, Raúl. claro, Ojalá. claro. Además, esa actitud que tenía Leonel de que quería estudiar en la universidad, cómo se proyectaba la imagen. Los de la jóvenes querían universidad. llegar a la UAS. Claro, claro que sí. O sea, claro eso que es sí. importante. Mira, Mira, a propósito de Siriaco, Raúl, Sí. tenemos que hablar de reforma fiscal, ¿verdad? sí, con él vamos Entonces, a hablar de ese tema. Observando la posición de diferentes sectores, los industriales Bueno, hablan, ya no lo se sabe. oponen, pero dicen Bueno. que la reforma fiscal ha sido mal instrumentada, Bueno. que hay que llevarla de manera gradual. Bueno, Los empresarios sí. mandan a revisar la reforma fiscal. Los sectores de la Lo- sociedad. los políticos, la oposición, sí. dicen que la reforma fiscal ha sido mal concebida. O sea, todo el mundo está coincidiendo en que el gobierno está llamado, está obligado a revisar esta reforma fiscal. Entonces yo me pregunto, Raúl, ¿qué espera el gobierno para retirar ese proyecto del Congreso? Bueno, no lo van a retirar. Ya, Debe retirarlo, ¿eh? No, ya Hochi fue el primero que se reunió, el ministro de Hacienda, con los diputados, y lo que están estableciendo es que se abre ese espacio en las vistas públicas. No lo van a hacer, porque aquí hay mucha tosudez a nivel de este gobierno. Incluso, fíjense que se le está aplicando al pueblo dominicano la teoría del shock. Muchas cosas juntas al mismo tiempo ya pasaron la reforma constitucional. Nadie habla de reforma constitucional. Entonces nos está metiendo ahora en la reforma fiscal. Se olvidó y entonces introducen en la reforma constitucional elementos como la incorporación del presidente del Tribunal Constitucional, una cosa que no tiene ningún sentido, pero ese no es el tema. Miren, señores, Mesa, tenemos que aprovechar la presencia, repito, del maestro Antonio Siriaco, quien es, repito, oigan bien, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Primada de América, la UAS. Y es importante que ustedes sepan, hablando de academia, asuntos académicos, Mesa, que la semana pasada esa facultad hizo un congreso y el tema del congreso, 9 y 10 de octubre, fue nada más y nada menos que el tema de la reforma fiscal. La reforma fiscal. Entonces con él hablaremos de este tema tan importante, pero será después de esta primera pausa. Continúen con nosotros en Visión Matinal en breve. Los dominicanos llorarán como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Ahora Cinevisión, Canal 19, está al alcance de tus manos para que disfrutes de nuestro contenido. Descarga nuestra aplicación para que veas nuestro contenido donde quiera. Descarga ya nuestra aplicación, disponible para todos los dispositivos.
Puedes descargar nuestra aplicación desde Google Play y Apple Store. Ahora Cinevisión está en tus manos. Descárgala ya. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión, Canal 19. Los dominicanos llorarán como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Bien, señores, estamos de regreso después de la primera pausa, con el privilegio de que contamos también con la vuelta, con el regreso de nuestro compañero Eddie Bueno, José Manuel. Eddie estuvo un par de días de asueto, pero ya está con nosotros. El asueto le abarcó Cancún. Sí. Cancún, Sí, la pasó muy bien. El hombre se allá. maneja en esas esferas. Me dicen que el baúl del vehículo está bastante repleto, Oye, por pero tú regalo sí. de todos nosotros. Pero tus informes, Estuve en la hermosa informantes. ciudad de México, donde estuve compartiendo con muchos amigos y donde bueno. realmente me unen unos lazos de amistad y sobre todo mi segunda patria mexicana. Qué bien. Y me trataron muy bien, pero me da mucha alegría estar con todos los amigos televidentes y además con todo y cada uno de ustedes. Sí. Y compartir con ustedes, lamentando mucho realmente ¿Tienes sangre mexicana tú? la situación Sí. que se está viviendo ¿Tienes en la sangre República mexicana? Dominicana en este momento. Se comentó allá en México. Mira, esto es algo internacional, lo que está pasando en República Dominicana y además el temor que hay con que esto pueda afectar el turismo de la República Dominicana por las revueltas que se puedan armar. Sí. Y además me llama bastante la atención, queridos compañeros, que realmente el gobierno no ha sabido conciliar con la población, no ha tenido canales directos para dar a conocer la realidad de qué es lo que se va a hacer, el por qué y qué se ha hecho. Y que lo que se está haciendo, Raúl, realmente en este preciso momento es hacer caso sordo a la gente, como que no se le está haciendo caso. Y la verdad es que cuando no se le da explicación, ni mucho menos se ha visto en qué se ha invertido toda esta cantidad de dinero que se ha tomado prestado, este festín de préstamo, el pueblo está ya está arrepentido de haber hecho lo que hizo en las elecciones pasadas. Hay muchas situaciones en ese sentido. 1.200 tululú para los motoristas en placa. 1.200 tululú para un motorcito. Mañana son la vista pública. Para un motorcito. Mañana son la vista pública. Vamos a ver qué va a pasar. Pero igualmente, es que aquí no se le va a hacer caso a nadie. Yo le digo, y le estaba diciendo a Raúl, de que esto no es cuestión de vista pública. Esto es cuestión de que ese proyecto hay que retirarlo y entonces sentarse y consensuar un proyecto y volverlo a presentar. Eso es lo que voy a dar una primicia. Perdón, antes de la primicia, escúchame, Eddie. Oye una cosa, la Realpolitik, Mesa no lo van a hacer. Olvídate de eso. No conviene hacerlo. No, que no lo van a hacer. No conviene. Para ellos no, porque tú estás planteando... Lo van a hacer. No, tú estás planteando... tienen que hacerlo. No, tú estás planteando lo que deberían hacer, no lo van a hacer. Tú parece que no ha conocido la tosudez de este gobierno. Tú vas a dar una primicia, Eddie.
Sí, mira, lo que voy a decir es que se ha manejado durante muchísimos años eso, en varios gobiernos se ha manejado este tipo de situación de esta manera, pero me da mucha tristeza mirar gente que debieran de estar comprometidos con el verdadero pueblo dominicano, que debieran estar comprometidos con los intereses del pueblo dominicano. Y están de acuerdo con esto. ¿Tú sabes por qué están de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya le transfirieron a su cuenta. Pues, del dinero de nosotros, de nuestros impuestos, se le está transfiriendo a grandes comunicadores y a personalidades públicas para que de esa manera den a conocer que están de acuerdo y que sí hay que hacer la reforma fiscal y que hay que hacer... Señores, esto es una vergüenza realmente. Ser comunicador es darse a respetar y además estar de acuerdo con el sentimiento del pueblo dominicano. Esos cacerolazos que están pasando en los diferentes sectores de la República Dominicana no son políticos, son gente que son del mismo PRM, son gente del PLD, de la Fuerza del Pueblo, son dominicanos que se ven afectados por lo que está pasando. Eddie, tú mencionaste algo, pero mira, tú hablaste de cacerolazo. Sí. Pero yo quiero compartir con ustedes, ojalá hay un gráfico que lo pudiéramos compartir con el director. Tú sabes lo que más me sorprendió a mí, que los cacerolazos se trasladaron a Nueva York. Están convocando a los dominicanos residentes en el exterior para que hagan cacerolazo allá. Tú te ríes, Mesa. Pero tú te ríes, Mesa. Miren, señores, miren hasta dónde ha llegado esto. Hay serias preocupaciones en la comunidad dominicana residente en el exterior. Hasta el punto, bueno, un amigo me dijo ayer, bueno, si eso lo van a hacer en Nueva York, nosotros en Madrid también lo vamos a hacer. Es decir, que esto se va a trasladar, oiga bien, donde residen los dominicanos, en una ciudad emblemática como Nueva York. Pero señores, ahora, oye una cosa, tenemos nuestro invitado. Escúchame una cosa, eso te iba a decir. Sí, ya vamos arriba. Donde van a comenzar a sonar la cacerola es a partir de este momento en visión matinal con el invitado de lujo que tenemos. Así es. A propósito de reforma fiscal, tenemos al doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es pues el que tiene que economista, decano de una de las facultades de la Facultad de Economía de la UAS y una persona que verdaderamente sabe de reforma fiscal. Así que vamos a aprovechar para darle los buenos días y para recibirlo como se reciben las estrellas en este tipo de espacio. Bueno, señor, buenos días. Para mí es un placer estar con tres estrellas, tres importantes comunicadores en visión matinal. Estamos siempre a la disposición. Bueno, Antonio, usted bienvenido, pero dentro de esa bienvenida que le estamos dando, lo primero que queremos saber, ¿cómo usted cree que la población en esta situación de la reforma fiscal ha de aceptar estos nuevos impuestos, estas nuevas incomodidades a su bolsillo y sobre todo a su salario, a todo? Es decir, ¿cómo usted cree que la población va a aceptar esto? Mira, el tema de los impuestos siempre históricamente ha sido un tema polémico. Me decía un profesor que la gente piensa que cuando se le ponen los impuestos es como que te sacan el dinero de la cartera. Esa es la idea. Y casi lo mismo, ¿no? No, es lo mismo porque el concepto de impuesto implica imposición. Siempre los impuestos no son deseados. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso, por ejemplo, de esta reforma fiscal o esta ley de modernización fiscal, que yo creo que parte de los mismos problemas que se han acumulado con respecto a todas las reformas fiscales. No te van a resolver el problema, vamos a decir, de la inequidad tributaria. Si tú observas básicamente esta ley, este proyecto de reforma, prácticamente el 78-79% de las recaudaciones provienen de impuestos indirectos, que lo paga básicamente la población asalariada. Si ustedes observan, el grueso de las recaudaciones vienen del IVA o del ITEVIS y del impuesto selectivo al consumo. Entonces, los problemas que son fuertes, estructurales del sistema tributario en la República Dominicana, básicamente están intactos. La evasión fiscal, la informalidad laboral, la informalidad fiscal. De manera que cuando tú analizas claramente este proyecto, por sus características, básicamente la carga recae en sectores de clase media. Eso significa
que tal y como se presenta ese proyecto de reforma fiscal, si se aplicara, claramente los sectores de clase media saldrán perjudicados. Y digo esto porque cuando tú comienzas a analizar punto por punto, por ejemplo, el tema de la eliminación de la deducción de los gastos educativos. Eso es un error, porque yo no lo hubiese eliminado. Yo sencillamente lo hago más progresivo. Muchos sectores de clase media se endeudan, toman dinero prestado, ponen sus hijos, por ejemplo, en un colegio bilingüe, o lo ponen en una universidad, y cuando presentan su declaración de impuesto sobre la renta, le deducen esos gastos. Tú puedes decir, pero ven acá, hasta los millonarios se benefician de esa deducción, porque muchos millonarios tienen sus hijos en el Caro Morgan, y cuando presentan su declaración, entonces le hacen la deducción. Pero yo le quito esa exención a sectores de renta alta y solamente se la dejo a sectores con una escala salarial de renta media, de clase media. Eso es uno. Eso es una oportunidad de mejora de ese proyecto. Número 2, el tema de la ampliación de la base del ITEVI. En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en nuestras propuestas, nosotros sencillamente planteamos que no se tocase ni los alimentos, ni los medicamentos, ni la educación, que se mantuvieran las exenciones. ¿Por qué? Bueno, porque este es un país de salarios bajos. Tú no puedes poner a pagar ITEVIS a los embutidos, al salchichón, a las habichuelas, a algunas frutas, a la avena. No puede. Todavía esta economía de salarios bajos, tú no puedes incluso hasta poner una tasa reducida en muchos alimentos porque te dicen, bueno, que en España, que en Francia, bueno, pero son países que el salario es mucho más alto. Entonces eso, segundo error, eso se puede mejorar, tú puedes ampliar la canasta básica. Incluso productos de consumo masivo que pagaban un 16 y que no pagaban, ahora van a pagar un 18. Número 3, hay un tema que es la modificación del artículo 308 del Código Tributario, donde los intereses, la retención de intereses van a cuenta. ¿Qué significa eso? Tú inviertes en certificado financiero del Banco Central. Muchos hogares de clase media, sencillamente para su retiro, hacen una inversión, tienen unos chelitos guardados, lo invierten en un certificado y eso paga intereses. Esos intereses generalmente en estos momentos pagan un 10%, no hay problema. Pero ahora, si se aprobara esa ley, esos intereses que tú recibes van a tu cuenta del impuesto sobre la renta. Y cuando tú presentes ese monto, tú no vas a pagar un 10, tú vas a pagar un 27. Esas son las cositas que la gente tiene. ¿No cree que puede haber fuga de capitales? No, pero ahí voy. Entonces, en ese caso, ¿qué puede ocurrir? Bueno, que los bancos, eso puede afectar incluso a los bancos de tamaño pequeño. Y muchos de esos, vamos a decir, clientes de esos bancos, lo que pueden hacer es sacar su dinero y llevarlo a la cooperativa, porque la cooperativa quizás te pague más y no está regulada. Y además muchos que son ya de altos ingresos y que tienen montos muy grandes lo pueden sacar del país. Y tú sabes qué va a ocurrir, que las tasas de interés se van a incrementar y eso va a afectar obviamente a todo el mundo. O sea, te estoy poniendo puntos que yo creo que de una forma u otra afectan a los sectores de clase media. Por ejemplo, las compras por internet, yo no lo hubiese eliminado. Yo hago es una locura totalmente. No, pero tú puedes decir, mira, vamos a hacer como hizo Colombia, o como hay en otros países, que si tú hacías 10 compras al año, bueno, se limita a 5, pero no la eliminen, porque tú le estás quitando realmente al sector de clase media algún tipo de escape. Cuando tú analizas en términos de la redistribución de la carga, tú dices, los sectores de escasos recursos, bueno,
le incrementan la tarjeta, le dan otro tipo de compensación, pero a los sectores de clase media, que no tienen ningún tipo de compensación. Entonces, ese proyecto, tal y como está, evidentemente que tendrá que ser reformado, o cambiado, o mejorado, pero tiene que ser modificado. Casi siempre todos los proyectos de ley de reforma fiscal, cuando se presentan y cuando van al Congreso, termina totalmente transformándose. Y eso es lo que yo creo. Entonces, eso es sin decir que hay sectores productivos, muchos de ellos que se pueden ver afectados por la eliminación Siriaco. de las exenciones, algunas exenciones, pero evidentemente hay que pensar en el efecto redistributivo de esto. Y aquí claramente esto afecta a sectores de clase Siriaco, media. esto no es para resolverse en una vista pública de un congreso. Esto es para ir a una mesa de diálogo. ¿Entiende usted que el gobierno va a insistir en que esto se resuelva en el Congreso o va a retirar el proyecto y va a consensuar un verdadero proyecto de reforma fiscal? No, yo pienso que o el diálogo se hace fuera o dentro del Congreso. El Congreso tendrá que aprobarlo. Todas las reformas son así. La reforma del 2012 se llevó al Consejo Económico y Social y ahí salió otra cosa, pero terminó en el Congreso. Entonces yo creo que el organismo competente aquí para donde se rechazan y aprueban las leyes es el Congreso Nacional. Y ahí que los sectores tienen que pelear. Fíjate que aquí se establecieron 16 mesas en el Consejo Económico y Social. ¿Y a qué se llegó? 16 reformas. No se llegó a nada. Yo participé en una. Yo participé por la OAS en la mesa de la reforma a la ley de la seguridad social. ¿Y qué dijeron incluso muchos de los que participaron? Bueno, nos vemos en el Congreso. Porque al final ahí es que hay que echar el pleito. Entonces por eso yo digo que hay que echar el pleito ahí. Sea un proyecto diferente o un proyecto modificado o el que sea, pero tiene que ser ahí. Si es un proyecto que se establece un consenso fuera, pero tiene que ir al Congreso. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que darle un viso y fortalecer ese espacio institucional. Doctor, nosotros nos sentimos muy satisfechos, muy satisfechos con el hecho de que usted ha seguido esta invitación. Realmente agradecemos, sabemos que usted ha estado muy ocupado en estos días y más en la convocatoria que realizó la facultad que usted dirige de un congreso donde participaron realmente figuras importantes que tienen que ver con la discusión de los temas económicos de la sociedad dominicana. Al inicio de su intervención aquí hoy, usted comenzó hablando de la base y del carácter regresivo de esta reforma. Entonces me gustaría, usted es un decano, es un maestro, me gustaría que en su cámara, aquí en su cámara, usted le diga al pueblo dominicano por qué esta propuesta de reforma es regresiva, para que la gente entienda la diferencia entre una cosa y otra, por favor. En términos muy sencillos, las reformas son regresivas, los impuestos son regresivos porque la carga recae básicamente en aquellos que tienen menores ingresos, tan simple como eso. No es verdad que esta reforma sea una reforma progresiva, no lo es. Cuando, como he dicho, prácticamente el 79% de las recaudaciones vienen de impuestos que son indirectos, que lo paga al final la población, que a quien se lo imputan se lo transfieren al consumidor final. Pero dígalo de indirecto, maestro, claro, para que la gente lo entienda, que son impuestos indirectos. Ahí voy. Entonces, muchas veces la ley señala de manera inmediata quién debe pagar el impuesto. El empresario tal o el grupo tal. Pero como es indirecto, ese empresario lo que hace es que sirve como agente de retención y se lo transfiere básicamente al consumidor final. Por ejemplo, el ITEVI es un impuesto indirecto, porque ¿qué hace el empresario? Tú vas al supermercado, compra un producto, te le ponen ITEVI, pero no es él que lo está pagando, él te lo está cobrando a ti y luego se lo guarda ¿a quién? A impuestos internos, y cuando pasan cuenta
dice, mira, todos esos 18% tú me lo transfieres, pero ¿quién lo pagó finalmente? Lo pagó el consumidor final. Entonces, eso es un impuesto indirecto, eso es un impuesto regresivo. Doctor, pero perdón, entonces la reforma, para terminar la idea, la reforma, tengo entendido, creo que usted lo mencionó al inicio, la mayor cantidad esperada de recursos impuestos indirectos, impuestos indirectos. Entonces, para que usted termine la idea. Impuestos regresivos. Sí. Un impuesto indirecto es un impuesto regresivo. Regresivo por el hecho de que tú básicamente lo estás regresando al consumidor final. Y eso es un tema realmente. Y nosotros tenemos ese problema en el sistema tributario en la República Dominicana. Porque al final somos un país de salarios bajos y tú le estás básicamente sobrecargando sus bolsillos. Le estás quitando poder de compra. Y esa es la realidad. Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué no concomitantemente con ese proyecto no se estableció un incremento de salario al salario general? En otras reformas, cuando se hacían, se ha combinado, se decretaba un incremento al salario general. Pero cuando tú sencillamente dices que solamente va a impactar al salario mínimo, ¿a quién tú estás protegiendo de una forma u otra? A los grupos de bajos ingresos. Pero a ti no te lo están aumentando, ni a mí, ni a ninguno de nosotros. Entonces, eso es un tema que yo creo que hay que mejorar. El Estado Dominicano no es verdad que va a ser en estas condiciones, en este contexto, una reforma para cerrar el déficit del sector público, de las finanzas públicas, que es un 3%. Las reformas que se hicieron en los años 90, la sociedad dominicana era otra. No es la sociedad de ahora. Ahora todo el mundo tiene un micrófono, todo el mundo habla, todo el mundo participa, todo el mundo está en las redes. Sociales. En las redes sociales. Cuando el doctor Balaguer hizo su reforma, la sociedad dominicana no tenía, las clases medias no se habían expandido tanto. Entonces, hoy en día usted no puede hacer una reforma para tener un impacto tan grande, porque usted lo que está generando básicamente es un estallido social. Yo siempre he dicho que ni tan cerca que te queme, ni tan lejos que no te alumbre. Así es. Porque esto, señores, eso es economía política. Usted teme eso es como economía profesional política. eso. Yo estoy hablando como un académico. Claro. Pero el que quiera asumir coste político, que lo asuma. Bueno. Pero en realidad, y lo digo, miren por qué yo digo esto. Muchos de nosotros hemos estudiado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo fui director de la Escuela de Economía. Y hay mucha diferencia entre aquellos que pasaron por la universidad, aquellos gobernantes que pasaron por la universidad, que saben, que han estudiado economía política, y otros, incluso economistas, que ni han dado un curso de economía política. Doctor, déjelo ahí para que usted nos explique eso al regreso. Vamos a tener que ir hay a mucha una pregunta pausa con usted. y enseguida continuamos en Visión Matinal. Vamos a la pausa. Los dominicanos llorarán como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Ahora Cinevisión, Canal 19, está al alcance de tus manos para que disfrutes de nuestro contenido. Descarga nuestra aplicación para que veas nuestro contenido donde quiera. Descarga ya nuestra aplicación, disponible para todos los dispositivos. Puedes descargar nuestra aplicación desde Google Play y Apple Store. Ahora Cinevisión está en tus manos. Descárgala ya.
Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión, Canal 19. Los dominicanos llorarán como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Seguimos en este miércoles 16 de octubre con un invitado muy especial, pero además el invitado muy especial que tenemos en este regreso, saludar el trabajo que ha venido haciendo los destacados comunicadores, hermanos y amigos, José Manuel Mesa y Raúl Hernández, y el trabajo que ha estado haciendo también Dari Lucero y todo el equipo de Cinevisión, Canal 19, la gran familia. Y la verdad es que las inquietudes están, Raúl y José, de lo que va a pasar en la reforma, y es tener a don Antonio aquí es un privilegio porque nos da la oportunidad de que la población se ilustre, la población sepa, que conozca. Mire, esto es un solo televisor ahorita porque la gente no quiere cambiar ni lo va a cambiar de Cinevisión. Así porque es. estas son las informaciones que la gente necesita para poder... Mira. Y además, Mesa, con el perdón, dijo Antonio algo ahorita muy importante, cuando Antonio dijo, de todo lo que ha dicho importante, que al final los congresistas son los que van a tomar la decisión. Y como los congresistas toman la decisión, es bueno que el pueblo en general haga fuerza con los congresistas y le diga que ellos están pendientes. No, déjame decirte, Eddie, que yo en esa parte no estoy de acuerdo con Siriaco, porque los pueblos son los que toman las decisiones. Son los pueblos. Pero el nuestro que parece no se ha se crea equivocado ese mucho. Congreso que va a hacer en materia fiscal lo que ellos quieran. Pero a propósito de modernidad fiscal, que no sé de dónde sale, sería bueno que usted como especialista me diga de dónde sale la modernidad. El sector textil, el sector industrial, pues no quedan exentos a esta modernidad. ¿Qué usted entiende que podría pasar en esa dirección? Mira, yo creo que hay que decir lo siguiente, aquí hay sectores que son maduros. Hay sectores empresarios que han llegado a un nivel de exenciones que son importantes. Y yo creo que aquí no son ellos los más afectados, aquí son sectores de clase media. Porque esta reforma es una reforma que afecta los bolsillos de la gente y de los sectores de clase media. Si tú me dices a mí el turismo, que le han quitado exenciones, pero tiene exenciones desde hace más de 30 años. Sector, por ejemplo, industrial, aquí básicamente el sector industrial se ha hecho sobre la base de zonas francas. Y yo creo que en ese aspecto no serán los más afectados. Yo estoy aquí sencillamente reclamando que sectores de clase media, eso sí, a eso no le dan exenciones, a eso se la están quitando. Y verdaderamente nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en un primer documento que presentamos a la opinión pública, siempre partimos de que las exenciones a las personas físicas había que mantenérselas. Y dentro de esas exenciones está el ITEVI a los alimentos, el ITEVI a los medicamentos y el ITEVI a la educación. Ya con respecto a otros sectores, pues claramente, bueno, ahí todavía muchas exenciones a sectores que se mantienen, pero yo creo que también hay que reorientar a los sectores productivos. Hay que, en muchos casos, por ejemplo, hay que hacerles exigencias, porque
todavía somos una economía de salarios bajos, somos una economía que tenemos todavía, no hay esa creación de empleo y gran parte de esas exenciones se ha hecho para eso, a esos sectores productivos. Hay otros que yo creo que hay que reorientarlo. Por ejemplo, en el caso de las zonas francas, nosotros hoy en día se está hablando de que la República Dominicana puede aprovecharse o se ha aprovechado del nearshoring. Bueno, pero también hay un tema con los semiconductores que tú lo puedes utilizar para reorientar gran parte de ese sector de zonas francas o sector industrial. Entonces, yo creo que la carga hay que equilibrarla. Es una reforma totalmente desbalanceada donde básicamente te afecta. ¿Qué piensa de la industria del cine para concluir ahí? Yo pienso que eso hay que mantenerlo. Yo soy de lo que creo en la cultura. Yo creo que si existe alguna falencia se puede corregir, pero evidentemente que yo soy partidario de la industria del cine. Yo he hecho trabajo sobre el tema de la industria del cine y he visto los efectos positivos que ha tenido esa inversión. Aquí solamente existía una sola escuela de cine y después de esa ley, INTEC tiene una escuela de cine, la Pucamaima tiene una escuela de cine, UNIBE creo que tiene una escuela de cine, y eso es fruto precisamente de esas facilidades que se le han dado. ¿De qué ha habido problemas? Ha habido problemas, pero tú no puedes eliminar una exención porque 2 o 3 estén haciendo negocios de manera particular. Antonio Siriaco, la verdad es que cuánto conocimiento en una sola persona. Yo me pregunto por qué un hombre como usted no ha sido tomado en cuenta para formar parte del tren gubernamental, ya que entendemos que hay demasiadas personas sin tanto conocimiento y un hombre que tiene un conocimiento tú sabes privilegiado, el mira, privilegio Eddie, suyo. Yo creo que la labor que yo he tomado... Usted es un gran académico, como quiera, aporta bastante. Me he quedado en la academia. Estoy haciendo carrera en la academia. Pero si lo llaman, usted iría. Yo creo que desde el lado de la academia uno hace un gran trabajo. Y me satisface porque la formación de jóvenes, el hecho de que tú estés en una academia como la UAS, que te permite a ti decir cosas y tú te mantienes y nadie te va a expulsar, ni nadie te va a llamar la atención, siempre y cuando la digamos de manera respetuosa, respetando a los demás. Yo creo que la academia es necesaria. Te voy a decir lo siguiente, en la medida que tú tienes buenos académicos y la universidad hace su trabajo, al fin y al cabo te toman en cuenta. Mira, nosotros en este proyecto de reforma, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, presentamos un proyecto para el monotributo, que de una forma u otra tomaron en consideración. Cuando se habla de la simplificación, ahora en esa reforma, y se habla de la eliminación del anticipo a los microempresarios, a las personas físicas, y el hecho de cobrarle un 40% de anticipo a los pequeños empresarios y un 60% a los medianos, en parte fue una propuesta que hizo la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La de nosotros era la más disruptiva. Era crear un monotributo donde a ti y a mí, si éramos personas del régimen simplificado de tributación, tú ibas a hacer un solo pago, un pago único, donde ese pago incorporaba la Tesorería de la Seguridad Social, el Infotep y todos los pagos que se hacen de manera dispersa, como ocurre en Uruguay, donde la tasa de informalidad es la más baja en toda América Latina. Nosotros hicimos esa propuesta y se la hicimos formalmente a los organismos internacionales, al ministro de Hacienda y al director general de la DGI. Claro, eso no hay que verlo en función de una recaudación, sino en función de la formalización, que esos son los problemas importantes, el problema de la evasión y el problema de la informalidad. Doctor, mire, déme dar un testimonio aquí público. Cuando mi hijo Raúl Andrés, mi hijo menor, tenía esa disyuntiva, Mesa, de qué voy a estudiar, el doctor me concedió el privilegio de participar conmigo en un programa que yo tenía, Ciudad Capital con Raúl Hernández. Doctor, cuando usted explicó
la función de un economista en la sociedad y lo describió de esa manera tan pedagógica, tengo para decirle que mi hijo ahí fue, después de tantas discusiones, que él entendió y tomó la decisión de estudiar economía. Fíjate cómo hasta en un medio de comunicación, cómo la opinión de un académico, de un doctor en economía. Y entonces, la semana pasada me reúno con un joven, reservo el nombre porque no le he pedido la autorización, quien es profesor en Pucamaima, y en la forma que me habló de usted, con ese orgullo, que usted le enseñó desarrollo económico en la universidad, y es un joven prominente, académico en Pucamaima, en economía. Oye bien, yo te voy a decir algo, porque él va a entender lo que yo le voy a decir ahora. Él sabe quién es, pero no voy a decir el nombre, por razones, ¿verdad?, de discreción. Claro. Ese joven es, para que los muchachos me entiendan, los muchachos que no están escuchando ahora y viendo, es un crack, oigan bien, en econometría. Y hablar de econometría en economía, el doctor Siriaco sabe de lo que estamos hablando. Claro. Y ese muchacho, con el respeto, y eso fue delante de mi hijo, él fue profesor de mi hijo, y fíjese lo que usted está diciendo ante la respuesta que usted le da a Eddie, cómo desde la academia se incide mesa en la vida de las personas. Doctor, yo quiero aprovechar que usted está aquí. Antes de tu pregunta, Raúl, tú me vas a disculpar. Digo, este es un testimonio que quise aprovechar. Tú me vas a disculpar, que no te pido permiso para esto, pero es bueno que ustedes sepan de que el hijo de Raúl Hernández se ha convertido en un marco de referencia en materia económica en la República Dominicana. Señores, ese es un joven que el techo de él es el cielo. Y graduado summa cum laude. Sí, en términos económicos. Y economistas de renombre consultan a ese jovencito. Así bueno, que Raúl, yo te felicito. No va a dar detalles, pero se han dado situaciones donde él... Yo te felicito. Bueno, por nada, Raúl. Me siento, padre orgulloso habla. Pero Antonio Siriaco, le agradezco y doy este testimonio, porque en mí se dio una experiencia a mesa como padre, de cuando mi hijo me dijo a mí que iba a estudiar economía. Usted sabe que yo le dije que yo soy un economista frustrado, porque yo iba a estudiar economía en Intec, pero me fui en el 84 a Nueva York, entonces imagínate, el boom de esa época era la informática, estudié informática, y cuando regresé al país estudié comunicación social. Doctor, mire, se dieron a conocer los premios Nobel de Economía y fue muy interesante que daron a Acemoglu y James Robinson, autores de este libro. Señores, miren la portada de este libro, que ha dado mucha agua de beber aquí, enseñándole a la sociedad dominicana y a países de la región por qué fracasan los países. Entonces, jóvenes, miren, oigan, mírenlo aquí él está. ¿Por qué fracasan los países? Los dos autores de ese libro fueron reconocidos otorgándole el Premio Nobel de Economía. Pero ¿por qué hago esta referencia ahora? Porque hablan de la desigualdad. Estamos en la región más desigual del planeta. Doctor, ¿y por qué los técnicos de Hacienda no toman en cuenta esto y presentan ante el país una reforma regresiva, doctor? Mira, dígame, doctor. Yo siempre he pensado, y voy a retomar lo que se me quedó antes de la pausa, el tema de la economía política. La economía es una ciencia social. La economía, más allá de los instrumentos, pero es una ciencia social, es una ciencia que está dirigida para la gente. Y en función de eso, muchas veces los actores y los que formulan políticas públicas, los hacedores de políticas públicas, muchas veces tienen visiones distintas. Porque se alejan de esa realidad. Porque estudiaron con otra formación, porque ven a la economía básicamente de un punto de vista muy instrumentalista, muy matemática. Por ejemplo, Acemoglu, tú observas los libros de Acemoglu y los artículos, muchas veces con mucha fórmula matemática, pero el libro más que la gente entendió, el libro que lo catapultó a él, fue ese libro que tú has mencionado, que ese libro tú lo puedes leer como una novela, que ese libro, él dice, miren señores, el gran problema que diferencia a un país y otros que han fracasado y otros que no han fracasado son las instituciones y es la desigualdad, y que muchas de esas se heredan, y tú tienes que a través de políticas públicas romper ese círculo vicioso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que utilizar este tipo de reforma para
generar un proceso de cohesión social. Si no lo hacemos, entonces vamos a reiterar reformas y reformas. Si se hace esa reforma tal y como se plantea, sin hacer, como dice Mesa, o cambiar a lo que sea, en los próximos 4 años vamos a estar otra vez hablando de reforma fiscal. Don Antonio. Las reformas y los momentos hay que aprovecharlos para atacar los problemas estructurales de un país. Don Antonio, la gente, el pueblo llano, que es inteligente, que lo escucha con el conocimiento que usted tiene, ¿cómo se logra que un funcionario en 4 o 5 años que no tenía 10 ni 20 millones de pesos, hoy día pueda exhibir y declarar fortuna por encima de 3.000 millones de pesos? ¿Usted no cree que usted debiera sentarse con ellos para verificar? Porque esos son verdaderos economistas. Pero déjame decirte, ahí lo dice en ese libro, Acemoglu. ¿Tú sabes por qué eso ocurre? Porque en nuestros países fracasan las instituciones. ¿Tú sabes qué es lo que ocurre en países como nosotros? Que hay muchas veces líderes autoritarios, pero instituciones que son básicamente muy débiles. Oye, y debe ser al revés. Instituciones fuertes. Entonces, cuando eso ocurre, se pierde la perspectiva de la cohesión social y entonces las clases medias desconfían del Estado y como no hay un contrato social, se rompe el contrato social y además los bienes públicos, una buena educación, una buena salud, una buena seguridad social, la gente lo busca por lo privado. Doctor, eso es una debilidad. Entonces, tenemos que, a partir de esta reforma, construir un contrato social, mejorar la cohesión social. Y tú sabes cómo es, no es golpeando a los sectores de clase media. Mire, finalmente, el tiempo es como una... es un yunque. Ya finalmente hemos observado que el pueblo, todos los sectores, tienen arrinconado el gobierno con relación a esta reforma fiscal. Finalmente, ¿en qué vamos a terminar si el gobierno persiste en este tipo vuelvo y reitero, Mesa, cambiando esa reforma, mejorando esa reforma. Y tiene que ser así, porque de lo contrario, oye bien, quieras o no, ¿tú sabes cuál ha sido el éxito de la República Dominicana en las últimas décadas? Que se ha construido cierta paz social. Así es. Y yo creo que tú mismo lo decías al principio, lo decía Eddie, ¿verdad? Cuando hablaba de su regreso de México, decía, pero eso puede afectar un sector importante. ¿Cuál es ese sector? El turismo. Ya lo sabes. O sea, cualquier cosa que pueda ocurrir en este país, ese sector que es sumamente sensible a los estallidos, a todas las situaciones que se puedan presentar. Entonces, yo creo que eso se cae de la mata y va a ser así. Tú lo puedes escribir. Bueno, eso se va a transformar. Tenemos que irnos, señores. Decirle que mañana estaremos de vuelta con ustedes a las 7 de la mañana. Dándole las gracias primero. Gracias, don Antonio. No, que hay que hacer un segmento para que él venga, porque es muy seguido. En estos momentos. Señores, mañana a las 7 de la mañana estaremos de nuevo con ustedes. José Manuel Mesa, Raúl Hernández y un servidor, Eddie Bueno. Cinevisión, Canal 19, Visión Matinal con todos ustedes.